Buenas, bienvenidos a Enfundados. Yo soy Alfonso y conmigo está Javi. Buenas, Javi. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Tú también bien, ¿no? Yo perfecto. Perfecto. Empezando este nuevo podcast. Eso es, en este nuevo podcast que vamos a hablar de juegos de mesa. En este primer episodio que queríamos grabar y con el que queremos empezar este podcast, vamos a hablar de los mejores juegos que nos parecen a nosotros que hemos jugado en este 2025. ¿Cómo vamos a hacer esa categorización, Javi? Pues la vamos a hacer entre ligero, mediano y pesado. Yo creo que todo el mundo, ya que está en este mundillo, debe saber estas distinciones. También son juegos que se hayan publicado en España. No vamos a coger juegos que no se hayan publicado aquí en España y que hayamos jugado, que la hayamos testeado. Como todo esto es una opinión nuestra y personal. Claro. Cualquier persona pues, puede tener otra categoría o haber tenido diferentes sensaciones jugando a los juegos. De eso se trata. Vamos a hablar de lo que a nosotros nos parece lo que más nos ha gustado este 2025 por cada categoría. Sí, siempre que se haya publicado también en España, eso es. Porque a mí ya me has fastidiado tú con unos cuantos juegos que yo pude probar fuera de España y no puede ser. De hecho, los tengo, esos juegos. Sí, no te lo discuto, pero al final, para que sea más fácil llegar a las personas que nos puedan escuchar y que puedan encontrarlo. Sí. Pues bueno, si quieres empezamos directamente con los juegos ligeros, ¿no? Sí, empecemos por los primeros, los más básicos, más fáciles, los que se pueden ver mesa más tiempo por su duración y que son un tanto más familiares o no tan complejos en reglas y no tan extensos en duración. Por ejemplo, ¿quieres empezar tú con tu juego? Empiezo yo con mi juego. Venga. Yo para mí, la verdad que yo creo que para muchos ha sido este año, ha sido el Castle Combo. Ha sido un juego muy divertido, muy fácil de sacar a mesa, muy fácil de explicar. Un juego que al final personas no jugonas pues lo entienden. Un juego sencillo, muy convero, como su nombre indica, que tiene un peso de unos 1,73 en la BGG. Es verdad que no es un juego nada difícil de reglas. Y una duración estimada sobre 10-25 minutos, ya dependiendo la AP que tenga las personas con las que juegue, que puede tener un poco de AP al final. Tampoco deberían de tener mucho, al final es un juego sencillo donde tenemos dos barajas, una con cartas que son como del pueblo llano y otras como de la corte, y tendremos que coger una de esas tres cartas. Y ya a partir de ahí hacer una cuadrícula de 3x3 poniendo esas cartas y combando al final cuando se coloquen todas. Es un juego sencillo, muy recomendable y que no es que haya inventado nada nuevo, pero es divertido jugar con él. Sí, yo no he jugado aún, bueno, jugué en la BGA una partida, la partida de prueba esta, a este juego y de este estilo tengo el Strange World Above the Clouds, que se publicó justo a final de año aquí en España y me gustó mucho, es del mismo estilo, al final es hacer combinaciones de cartas en el tablero siguiendo unas reglas y son muy sencillos y muy fáciles de explicar a la gente. Sí. Pero ese no es mi juego, en mi caso. El mío es un poquito más pesado, el juego que yo he escogido. Yo lo diría que es un juego de euro medio, realmente. Pero bueno, aquí está en la BGG, en la Board Game Geek, tiene un peso de 2,25. Entonces, en nuestra categorización de ligeros, del 1 al 2,5, entraría como ligero. Y es Exploradores de Naboria, que bueno, tú pudiste jugar aquí cuando estuviste en mi casa. Es un juego que tiene un mapa, es un tablero y combina el azar con unas fichas en una bolsa. Combina el crear un mazo, digámoslo así, o sea, para ir puntuando, y luego también pues tienes
puntuación de bonus de final de partida, según lo que hayas ido consiguiendo. Eh, y la verdad es que está curioso. Es uno de los juegos que conmigo más me ha gustado porque al final tienes que ir pensando, sácate de la bolsa 2 fichas, eliges con cuál quedarte para conseguir las cartas y cuál dejas en mitad del tablero que puede cogerlo o no el jugador, el resto de jugadores, ¿no? Y la verdad es que me ha gustado mucho porque tienes que ir pensando, intentando ver qué van a hacer el resto de jugadores, tienes que ir avanzando por tracks con tus personajes para ir consiguiendo también más puntos, para conseguir también ponerte el primero en la siguiente ronda. Y al final es una combinación de muchas cosas que no hace un juego muy difícil, lo hace bastante sencillito y me ha gustado bastante. Luego con la expansión también encima se puede jugar a un solo jugador, que es principalmente lo que yo juego. Y también me ha gustado mucho el cómo tiene esa campaña. De hecho, aún tengo que jugar la última partida de la campaña. Y ahí está. Muy buen juego, muy bonito. Aunque bueno, sí que ha habido ahora en este año ha sido como... el 2025 yo creo que ha sido el juego de las 3 rondas y los juegos de color pastel, pero bueno, no sé. ¿Qué opinas tú de este juego, Javi? Mayoritariamente, como dices, pero sí, a mí me parece un juego muy bueno de introducirse, un sucesor del Catán para introducir a personas a jugar, a juegos de mesa poco más ya elevado, un juego ya de tablero, no de cartas, nada, no es tan rápido como el que yo he propuesto, No. pero es muy buen juego para iniciarse, la verdad. A mí me dio esas sensaciones. Las personas normalmente cuando inicias a alguien a juegos de mesa modernos, intentas poner un Catán sobre la mesa, un Carcassonne, clásicos que ya pues tienen ya una edad. Pues para mí este Exploradores de Nomoria pues al final es un juego que puede suceder a Catán o a Carcassonne. Y me parece un juego que para introducir a personas en este mundo, en este mundillo, es un acierto. Un acierto. Yo, bueno, creo que tú sabes que, bueno, juego con mi suegra de vez en cuando, voy a casa de mi suegra de vez en cuando Correcto. y le llevo juegos de mesa. Y bueno, sobre todo le llevo sencillito, no le voy a llevar un juego muy pesado, pero este sí se lo he llevado y estuvimos ahí pues unos 40 minutos, 1 hora jugando y, y la verdad es que le gustó, le gustó. No le gustó tanto como el último que le llevé, pero como no ha podido entrar en esta lista, pues no lo he Bueno, pero podido colocar. podemos hablar otro día de juegos que podemos llevar a casas que no son jugonas, Sí, a amigos que no son jugones y juegos que podemos usar para introducir a personas a los juegos de mesa, sí, sí, por sí, ejemplo. sí, Pues da para otro programa. por supuesto. En euros medios, es decir, del 2,5 en adelante hasta el 4, ¿no? ¿Qué Sí, hemos cogido nosotros? ¿Qué crees que, bueno, cuál es para ti tu mejor juego del 2025? para mí el juego de 2025 de euro medio, aunque esta es más o menos sería un medio pesado, sería el SETI. Aunque hay otros juegos de que se publicaron en 2000, que yo jugué en 2025, pero han sido publicados en 2024 en España, Ujú. que considero mejor que el SETI, pero en 2025, que esté publicado en ese año, pues sería el SETI. Es un juego bastante más complejo. No se puede sacar a mesa para todo el mundo, entiendo. Ujú. Sobre todo desde inicio, es un juego bastante más pesadete. Pero es un juego que está muy bien tematizado, para mi gusto. Todo tiene sentido. Eh, tienes un sol, tiene el sol en medio con nuestra galaxia, los planetas, empiezas a buscar vida extraterrestre. Ya cuando la encuentras, claro, el juego ya cambia radicalmente, ya cuando encuentras alguna de estas entes extraterrestres y cambia ya todo el juego. Ya deja de ser un juego que estás tú luchando por hacer ciertas cosas, aterrizar en lunas o en planetas, o orbitar sobre los planetas, o coger datos para averiguar más cosas sobre los extraterrestres, a
a intentar conocer más sobre esa raza alienígena que has descubierto. Para mí es un juego que está muy bien hilado y que es un juego muy agradable de jugar. La última vez que lo he jugado, la verdad que hay personas que le costaba un poco entender lo que hacían, pero las sensaciones siempre ha sido buena cuando lo sacaba a mesa. Al final yo creo que un juego de este tipo, la primera partida y la segunda no son partidas para entender si te gusta o no te gusta el juego, porque no has terminado de pulirlo, entenderlo y saber las mecánicas al 100%. Sí. Y exprimir un juego al máximo. Yo siempre, yo siempre lo digo, hay que darle varias partidas siempre al juego Sí. para ver si te gusta o no, porque al principio te pueden crear unas sensaciones que no son las correctas. Y yo creo que con el SETI puede pasar algo de esto por el tema de toda la complejidad que tiene. Pero es un juego que yo recomiendo. O sea, si te gusta el juego de mesa y has jugado, es un juego que seguro que te va a encantar. Y más si te gusta el tema de lo extraterrestre, el universo, los planetas, la Vía Láctea, etcétera. Es un juego que yo aún no he probado y tengo muchas ganas de probarlo, la verdad. A Eso ver es si fácil. cuando suba Tienes opción, ahora allí a tu correcto. casa lo probamos. ¿Y qué otros juegos así más? Me has dicho que has probado juegos del 2024, pero los has tenido que probar este 2025. ¿Qué otros juegos no has podido así más o menos? Sí, bueno, para mí otro juego que justamente ayer estuve echándole una partida es el Men Nefer. Para mí es uno de los juegos autor español que me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo. Aunque tengo que decir que su anterior juego, el Sabica, está ahí muy igualado, pero el tema de Egipto me gusta mucho y me ha gustado mucho. Eso es palpable el juego de Germán. O sea, es un juego muy característico suyo, donde te vamos a tener 3 acciones por cada, o sea, vamos a tener 9 acciones por cada era. Y es un juego al final que recuerda mucho a lo mejor a Bitoku, pero ya quitas las cartas y pones los setas. Me parece mucho más pulido, me parece muy bonito. Y aparte el arte es precioso y es un juego hecho en España, o sea, por un español y la verdad que para mí es un juegazo, es un juegazo. Lo que pasa que se editó en 2024, es verdad Claro. que se editó en 2024. Yo no lo tuve hasta 2025, pues si no recuerdo más, se agotó bastante pronto en tienda y, y ya no lo tuve hasta 2025, pero le eché partida a principios de 2025, si no recuerdo mal, las sensaciones fueron muy buenas, como en el Sabica. Lo que pasa que yo creo que tú sí probaste conmigo el Sabica, pero no has probado el Mennefer, que es otro pues que Eso. cuando venga, pues lo Lo probaremos. probaremos. Sí. Pues yo me he dado cuenta que el que yo tenía elegido es del 2024. Sí. Así que voy a hacer un cambio así rápido de última hora. Y como recuerdo mejor, o sea, estoy entre dos, pero recuerdo mejor porque lo jugué la última vez más tarde, ¿no? Digamos en el año, lo jugué ahora en diciembre. Aunque solo le he echado una partida, pero me gustó mucho, mucho, mucho. Y voy a decir que para mí en este rango, los druidas de Edora, The Druids of Edora, no sé si la traducción es la correcta de lo que he dicho yo, voy a decir que es mi juego en este peso del año. Es un juego en el que ninguna partida va a ser igual a la otra, la verdad, porque tiene muchas variables que te van a hacer que el juego sea completamente distinto. Para 2 jugadores, para 3 o para 4, el tamaño, o sea, al menos para 2 y 4, seguro que el tamaño es completamente distinto del tablero. Porque son 9 losetas que las vas a ir colocando aleatoriamente y esto va a generar distintas claros en el bosque. Y además va a estar rodeado de otras losetas
alrededor, ¿no? Que son las que hacen que salgas los druidas en una posición u otra, que salgan los druidas en una u otra posición. Creo que para 2 jugadores se ponen solo 4 de las 9 losetas. Y luego para 4, que fue cuando yo lo jugué, para los que yo lo jugué, jugamos con las 9 losetas. Es un juego que realmente no sabes si vas ganando o vas perdiendo hasta que no termina el juego. Porque puedes tener muchas cosas, pero luego a lo mejor no puntuar en lo más importante. Que no me acuerdo ahora mismo lo que era, pero le da completamente la vuelta a la puntuación de la partida. De hecho, yo quedé tercero en la partida cuando iba de los primeros en la partida todo el rato. Y el que iba siempre el último fue al final que ganó. Así que es un juego que ya te digo, no puedes saber en qué posición vas hasta que no termina la partida. Una de las cosas que también tienes es un tablero personal, el que tú tienes los distintos tipos de dólmenes y demás. Y tienes dos tracks con... O sea, un track que tiene 2 plantas. Y tienes otro tablerito en el que vas a ir seleccionando con qué planta te vas a quedar. Y las plantas te van a dar poderes. Flores, ¿no? Son flores realmente. O sí, vamos a decir plantas porque creo que algunas no era una flor, pero bueno. Resulta que según el de las 2 plantas, o sea, tú vas a ir avanzando por el track de estas plantas y de 2 en 2 vas a tener que elegir si coges una u otra, aunque luego puedes hacer pociones o puedes tener ¿cómo se llama esto? El muérdago, que con el muérdago puedes conseguir ciertos poderes y uno de ellos es el poder coger y darle la vuelta a una planta que no tiene, que has bloqueado, digámoslo así, y entonces puedes conseguir ese poder que a lo mejor te interesaba, pero has cogido otro distinto. Bueno, pues tiene eso del track ¿no? Y eso también le da, como cada vez lo pones de forma distinta en cada partida, también eso le da una vuelta a que tus partidas sean siempre distintas. Dónde te posiciones, cómo estén colocadas las losetas en el mapa, cómo vayan saliendo. En cada loseta, cada esquina de la loseta del mapa tiene como los poderes. Y claro, esto coincide con los claros del bosque donde tú puedes ir colocando tu figura y elegir una de las opciones que te da, ¿no? Tienes que ir pagando comida o recursos, ¿no? Para moverte y también para atravesar las oscuridades en el bosque. Para hacer las acciones también tienes que coger y pagar ese recurso. Tienes que ir siempre intentando colocar dados porque estos dados o usar los dados sin recargar porque como te quedes un turno sin poder hacer acciones, te penaliza mucho. Es verdad que consigues recursos en ese sentido, pero te penaliza mucho. Ha sido también mi primer juego de Stefan Feld. Yo nunca había jugado porque este era de Stefan Feld, ¿verdad? Si no recuerdo mal. Correcto, sí, sí, Sí. sí. Es un juego que tengo pendiente de jugar de Feld. Pues, Yo sí he jugado bastante más a Feld que tú, sí, por sí, lo sí. visto. Claro, este hombre tiene juegos muy memorables como Castillo Borgoña. Sí, Yo creo que será el más recordado por todo el mundo. sí. Y es un juego este es un juego que te tengo ganas de jugar. Todavía no he podido jugar. Espero jugarlo, por supuesto. Perfecto. Pues, Pero es un juego que le tengo ganas porque al final es un diseñador que siempre que saca un juego, la verdad que suelen ser juegos que están bastante bien. pues lo dicho, un juego que me ha fascinado básicamente. Y aunque no gané, no todo tiene que ser ganar en esta vida, eh, me gustó Yo mucho. creo que lo primero es pasárselo bien. Efectivamente. Y claro, lo primero cuando jugamos un juego de mesa es pasar un rato Sí. con las personas que estamos compartiendo el tablero, y pasarlo bien y pasar un rato agradable y que te resulte un desafío al final o pasarlo bien, o sea, como tú quieras tomártelo al final. Sí. No todo es ganar, está No. claro. Lo primero es divertirse y aprender pues un nuevo juego o jugar para exigirte a ti el máximo para divertirte y para pasarlo bien con tus amigos Sí.
o conocido, está claro. Mm. Lo que no he indicado yo antes, que el SETI tiene un peso de 3,81 en la BGG Ah, sí. y para el Druida tienes un 3,04, ¿vale? Sí. Que es ¿Vale? un poco más ligero que el SETI. Sí, Pero sí, sí. No, el SETI es mucho más pesado y mucho sí, más. No, aunque no, yo no he jugado a este juego, pero se ve, nada, por tu breve explicación, de que es mucho. Por el SETI explicarlo, podríamos estar aquí sí. mucho tiempo. Es verdad que... Entonces no vamos para explicar todas las acciones que tiene el SETI. Mm. Pero hay juegos como este que tú acabas de explicar, el Druida de Edora, Mm. que sí, que es mucho más fácil la explicación al ser un juego más ligero. Tiene muchos más elementos el Edora, ¿eh? Tiene, o sea, el Druida de Edora. Tiene que si tienes que ir intentando enlazar en el mapa dos menires, o sea, sí, como las piedras del Stone Age que están puestas dos en vertical y una en horizontal, tienes que intentar unirlas para Sí. así conseguir más puntos. Tienes también que si gemas para conseguir cosas, hacer cosas. Tiene muchas cosas, tiene muchísimos elementos. Y un montón de dados. Sí, muchísimos dados. Y los dados encima empiezas con unos pocos y luego tienes que ir consiguiendo, ¿no? El resto de dados. Y todo eso te lo da el mapa. Y la verdad es que está muy, 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 muy interesante, la verdad. Pero todo esto viene, he dicho un montón de dados por mi juego pesado, no por otra cosa, ¿vale? Porque mi Ah, juego vale, vale. pesado, mi juego pesado también es un juego que pues, se editó el año pasado aquí en España Ujú. y es otro de Stefan Feld Anda. y es el Civolución, que es un juego que también tiene dados. Ujú. Sí, yo creo que Stefan Feld le mete dado a todo, ¿no? Eh, No recuerdo, no, por ejemplo, en Marrakech no le mete dados. Qué Le raro. mete meeples y hay algunos más. Por ejemplo, en Marrakech es curioso porque al final tú lo que tiras son como, bueno, no meeples, lo que tiras son como ingredientes dentro de una torre, Ujú. bueno, los recursos. Sí. Y la torre como si fuera una torre de dados. Entonces hay algunas trabas para que vayan saliendo esos recursos, hay algunos impedimentos. Directamente hay algunos filtros, pues depende cómo los tires, pueden salir todos o no. Mm. Y esos son los recursos que va a tener que elegir cada jugador al empezar la ronda, por ejemplo. Sí, Es un Stefan Feld que no tiene dados, pero muchos de sus juegos tienen dados, y sí. si yo no recuerdo mal, o mucho que yo he jugado, El Alhambra porque este tampoco, juego estoy tiene. viendo que el Alhambra tampoco tiene dados, por ejemplo. Sí, sí, pero en el Civolución pues da la casualidad que sí tiene dados. Además, este juego tiene un peso de 4,22. O sea, ya Wow. estamos hablando de un pesado, pesado. Sí, sí. En el, Eh, en el eh, pesado me eh, superas tú por un pesado. por todos los ámbitos. Eh, la verdad que el manual es muy extenso, ¿vale? Es un manual muy extenso. No voy a ponerme a explicar este juego porque podríamos estar horas, porque es un juego que se tarda en explicar y más sin verlo. Sí. Básicamente el juego nos propone que somos unos estudiantes, Ujú. si no recuerdo mal, y lo que tenemos que hacer es como el examen final, ¿vale? Ujú. Que es el diseño de una civilización, ¿vale? Ujú. Entonces, cada uno vamos a tener un tablero personal que es grandecito. Es bastante grande, sí, sí. Eh, sí, 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 es bastante grande. Mesa, no solo tu tablero personal, sino también el tablero Central. de jugar, sí, el central para los jugadores, Ujú. que tiene clima, tiene muchísimas variantes. El juego y está súper, a mí me gusta mucho. Ujú. Pero es un juego que es complejo de jugar. Al final, con los dados vas teniendo las acciones que vas a poder haciendo, esas acciones se van a poder, como en otro juego suyo, como el Castillo Borgoña, puedes usar trabajadores en Castillo Borgoña para subir el poder del dado, lo mismo aquí con otros recursos, Ujú. y al final tú vais solapando cartas en tu tablero personal. Eso te va a hacer tener acciones más potentes. A la vez que solapas esas cartas vas creando como una pirámide. Y esa pirámide va a ir ascendiendo. Depende de tú todo lo que ascienda en esa pirámide también van a ser puntos para el final de la partida. Ujú. Además, tiene el mapa, tú puedes interactuar con tu oponente. No los matas, los echas de los sitios, ¿vale? Donde Ujú. estén. Además, puedes, pues, coger recursos,
dentro del mapa, está muy bien tematizado, es un juego muy complejo, no lo vamos a explicar aquí enteramente. Yo lo disfruté mucho, Sí. recuerdo que fueron más de 2 horas de juego Ujú. y se me pasaron volando directamente. Eso es muy buena señal en un juego de mesa, Sí. de que no te resulte Pesado. pesado al jugar, ni que al final no se te haya hecho muy lenta la partida, Mm. aunque tuvimos muchísimo AP por ambas partes, o sea, porque al final es un juego que cuando juegas por primera vez, la primera partida, Sí. te requiere mucho mirar del manual, eso es verdad, Sí. porque el manual está muy bien hecho, el manual, eso es un punto muy a favor. Mm. Y es fácil de encontrar cosas que tú tengas dudas y estés buscando. Por lo menos eso es lo que nos pasó en nuestra partida. Eh, Tuvimos muy mala suerte con el clima, eso también lo recuerdo en mi primera partida. Siempre fue el clima más desfavorable que pudimos tener, pero fue un juego que disfruté mucho, me lo pasé muy bien. Y es un Stefan Fell al final, muchísimos puntos, muchísimos Sí, puntos. sí, sí, a mí me Eh, sorprendió eso en el Letras. Sí, sí. Sacas puntos por muchísimas Sí, cosas y es muy disfrutable que al final tú saques puntos por muchísimas cosas, porque la sensación que te da es que sí has hecho algo. sí, Al final, es una sensación que yo entiendo, que tú dices, bueno, no he ganado, pero he hecho, no sé, sí, 160 puntos, pues es una cantidad muy grande de puntos para un juego de mesa y al final, pues, a- te da la sensación de que has hecho algo. sí, ¿Que tienes que coger y optimizar mejor tus acciones? por Seguramente. supuesto. También depende de un factor bastante suerte que es cartas que te salgan y dados, porque al final son dados los que hay ahí sobre la mesa. Al Mm. final es un factor azar, suerte, mm, bastante grande, pero se disfruta mucho porque consigues muchísimos puntos. Es un juego, la verdad, que a mí me sorprendió bastante y lo he disfrutado muchísimo. Y es un juego que me gustaría sacar más a mesa, pero entiendo de que es difícil sacarlo por el peso que Claro. tiene, porque al final no es un juego que, en, que en un par de horas lo hayas montado y explicado. Al final se te va 3 horas largas Mm. explicarlo, montarlo, que todo el mundo le quede claro todas las reglas, etcétera. Pero es un juego que recomiendo porque si te gusta el juego pesado y te gusta darle una vuelta de tuerca a lo que es un juego de mesa, pues este es tu juego. Claro. Pues tiene mucho que ver con esto que has estado comentando con el juego que yo voy a decir. Porque el que yo tengo también tiene un manual muy bueno, de los mejores que he visto este año. Y también tiene una ensalada de puntos muy buena. Y me gusta eso te iba a decir que de Stefan Fern lo que me gustó es que es verdad que tienes que ir a muchas cosas, pero todo a lo que vas te da puntos. Y de alguna forma hace que, aunque tú creas que una acción, o normalmente en otros juegos, hay acciones secundarias que dices tú, es que si me voy a esta acción, sé que es necesaria, pero no voy a sacar tantos puntos. Pero en este, como que están, los de Stefan Feld están como equilibrados en cuanto a que si una acción la tienes que hacer, al final te va a venir bien para la puntuación final. Habrá acciones que te vengan mejor, pero o sea, te darán más puntos quizás, Sí, pero no te la deja acción loser indiferente. sí, las acciones loser que al final se dicen Sí. que son para no perder el turno en sí y hacer algo que Mm. después puedes potenciar algunas cosas. Es verdad que en Castillo Borgoña pasaba que la acción loser era coger trabajadores para potenciar después los dados. Mm. Que eso al final, pues sí, no te ganaba puntos, pero te podía hacer ganar puntos al final Sí, de la partida y bueno, sobre todo que tu dado no, la aleatoriedad del dado, pues paliarla con esos trabajadores. claro. Pero es verdad, para mí es una cosa que creo que Fel ha estado puliendo un poco más y es lo que tú dices, que después, aunque haga una acción loser, Mm. como se le dice, que al final es una acción que, claro, que nadie quiere llegar a cero o quiere minimizarlo lo máximo posible, Sí, te sirve al final para conseguir muchísimos más puntos, porque eso, los juegos de FEL se caracterizan por llegar a gran cantidad de puntos. Y para mí es la opinión, lo que he comentado antes, de que te da la sensación que has hecho siempre algo, sí. que te has quedado a lo mejor 30 puntos, pero claro, es que tú has sacado 160 y el otro 190. Mm. La diferencia al final parece que no es tan corta. Sí. Sí, que en otros juegos, por ejemplo, en Lark Nova, sí que puedes haber hecho
30.1 o 60.1 y luego el otro -5 incluso. Correcto. Y eso sí y ahí que... hay un abismo, eso es un abismo, Eso eso es sí un que es un abismo. abismo en la Arnova. Sí. Es un abismo porque si lo ves ya en tablero, a lo mejor algunas personas nunca han visto el Arnova en tablero, que podríamos explicarlo otro día, Sí. pero es un abismo muy insalvable en ese tipo en ese juego. Y hay otros juegos pues que también, que a lo mejor 5 o 10 puntos parece que no, pero puede ser llegar a ser un abismo. ¿Por Sí. qué? Porque es muy difícil conseguir esos Un punto. puntos, Sí. porque te cuesta mucho, porque no puedes optimizar tanto las acciones ni realizar tantos combos. Sí. Entonces, en un Stefan Feld no te da esa sensación. Para Sí. mí, Sí, sí, no no. te da esa sensación. Lo único Todo es... esto son opiniones. Sí, sí, sí. La acción esta loser que tú dices, que sí que cuando la haces dices tú, aquí estoy perdiendo puntos porque no estoy haciendo una acción que merezca la pena, realmente. Pero bueno. Y bueno, en el juego que yo voy a comentar, como hemos dicho, tiene cosas en relación con el tuyo, por el tema del manual, ¿no? Que es muy bueno. Y tiene aunque no llega al 4 de peso, se ha quedado un 3,98 en la BGG. Bueno, le podemos dar un 4. Sí, básicamente. Yo solo le he jugado una partida y media, porque la primera partida, como tú has dicho, tiene tantas cosas que en 3 horas de partida solo habíamos llegado a lo que el propio manual te dice que se considera la mitad de la partida. Es Así que que al final yo creo, Alfonso, que es que abruma. Abruma sí, todo esto porque pero son son muchos. muchos. Los tableros son. Hay muchos. Los tableros pues, tienen muchas cosas, el tablero central tiene muchas cosas. Hay muchos. Los ojos se van a muchísimas Sí, cosas. Ese es el problema. sí. Y eso que en el juego que básicamente es el crucero galáctico, eh, en este tablero todo está muy bien organizado. Y luego tu tablero personal también está bastante bien organizado. Tienes tú siempre todo estructurado de una forma pero es que tienes que ir intentando hacer cosas para luego no darle beneficios al otro, porque tienen bastante interacción. Cuanto más jugadores, mejor, ¿no? Porque te amplía lo que es la interacción entre jugadores. Porque hay muchos juegos que son de 4 jugadores, pero son individuales, ¿no? Es solitario. ¿Cómo se le llama eso? Tú seguro que lo sabes. Sí, con poca. Sí, no, al final, no, Eh, como tú has dicho bien, son tiene solo... poca interacción entre los jugadores eso es, y te centras, te centras más en tu tablero sí, personal y no tienes nada compartido en el tablero central o poca cosa. Al final sí. lo que te van tapando son acciones Por ejemplo, o te van limitando lo que puede hacer, pero sí. claro, al final te tienes que esperar a que el otro termine su turno para tú poder hacer algo o Sí. marcarte tu estrategia. De hecho, por ejemplo, Pero el Ark Nova le pasa eso hay poca muchas interacción. veces, que como no salgan algunas Sí, cartas, un solitario realmente, porque a menos que tú quieras sí, sí. saber que en el track central hay una carta que le interesa al otro y tú se la robas y luego la descartas, hay cosas que Al, al no... final, al final el Arnova, sí, le pasa eso y también por el tema de, al final, Sí, los proyectos de conservación, que ahí es donde puedes fastidiar más, entre comillas, sí, o a los los animales que compañeros. tienen veneno y que los Co- paralizan y esas Correcto. cosas, pero luego Sí, no tiene mucho no tiene mucha interacción al Sí, final, como tú dices, sí. con otros jugadores. En Crucero Pero Galáctico, lo único que se interactúa es que si hay alguien ya en el sitio donde tú quieres ir, lo echas de ahí y esa persona obtiene beneficios en cuanto a recursos de dinero o lo que sea. Entonces ahí, claro, eso es una táctica, bueno, es una mecánica que está ya usada en sí, otros juegos sí, y me parece o sea, me parece también muy lógica sí. que si tú quieres irte allí, pues lo eches y, Hmm, y le pagues algo por ello, ese es un eso es. beneficio, está claro. Pero Sí, no te limita al final la acción, te está eso es. beneficiando al contrario, pero no te está limitando una Eso acción, es. al final, como otro juego. Sí. Además que, bueno, en este juego sí, eso. Tienes un tablero central en la que hay, si no recuerdo mal, 6 zonas, porque ya hace un mes que no juego este juego. No lo abro. Hay 6 zonas, ¿no? Y luego puedes ir con engranajes enlazándolas y entonces a lo mejor tú dices, vale, me interesa irme a la posición de este jugador porque
quiero esa acción, pero como tengo un engranaje en la de al lado, entre esa zona y la de al lado, o hay un engranaje de otra persona, de otro jugador, me voy a poner, no lo voy a echar porque si no va a él a obtener recursos y va a elegir lo que le interese, pero yo voy a coger, me voy a poner en la de al lado, voy a pagarle al otro jugador lo que tenga que pagarle según la reputación, porque hay un track de reputación y demás, y le voy a coger y no voy a darle beneficios a este otro jugador, pero aunque sí se le dé al otro o no, o yo tengo mi propio engranaje porque me he gastado mis recursos en ponerlo y así puedo hacer tanto de la zona donde yo estoy como de la colindante, puedo hacer acciones y demás. Y es verdad que es bastante solitario porque luego realmente aunque todos beben del mismo tablero en cuanto a los tracks de recursos, ¿no? Tú gastas recursos, entonces al otro no puede obtenerlos, pero si se va a tal sitio puede mejorarlos y encima gana reputación porque ha mejorado o ha llenado los almacenes, ¿no? Tiene todo un intríngulis de si hago esto le beneficio a esto, si me voy a este sitio le beneficio a este otro, entonces no es tan solitario. Sí que luego, por ejemplo, también tienes los viajes y dices tú, vale, es que yo tengo un cohete en el que tengo habitaciones naranja y verde y en el viaje aquel tiene naranja y morado y el otro tiene naranja y solo naranja, me lo invento, ¿no? Y dices tú, ¿cuál cojo? Mi contrincante tiene morado y naranja, entonces, aunque a mí no me venga tan bien el de naranja y morado, voy a coger el de naranja y morado para fastidiarle a él, ¿no? Y puedes ir haciendo eso, ¿no? Puedes ir viendo también las losetas de los cohetes y a ver qué crees que puede interesarle, porque también cuanto más combinación, o sea, hay unos puntos de objetivo, hay unos objetivos, ¿no? Que tienes que intentar cumplir para ir obteniendo, digamos, los elementos para desbloquear el final de la partida. Lo puedes hacer o lanzando cohetes, y te da cada cohete que lanzas, te da un cubito que bueno, pues vas cubriendo las casillas. Y cuando se terminan esas casillas, digamos, son como hitos, ¿no? Ahora mismo no recuerdo qué nombre tiene. Pero cada vez que se cumplen ciertos hitos, pasa un año. En este juego lo que queremos es que en 3 años se va el jefe de la empresa y quiere poner un sucesor. Y estamos todos compitiendo para ver cuál va a ser el sucesor. Y eso, en un periodo de 3 años, tenemos que intentar lanzar cohetes, cumplir objetivos y demás, ¿no? Y la verdad es que está... digamos que yo creo que no he jugado a ningún juego, podría haberlo, más tan pesado como este. O al menos en este 2025. Pero me ha gustado mucho. Y aunque sí que tiene una cosa que la gente, no sé si lo sabe, y es que salió por un lado la caja grande, el juego base, y luego 2 expansiones más chicas. Pero yo creo que ha sido que no son 2 expansiones realmente, es parte del juego. Lo que pasa que son los setas de los camarotes, digamos así, de los cohetes, que tienen elementos especiales. Y entonces quizás por eso lo han sacado de la caja principal. Pero también lo han sacado de la caja principal porque la caja venía con 2 centímetros abierta, digámoslo así. Yo ahora mismo mi caja sí está ahí guardada y está bien cerrada. Digamos que de las 2 partes que componen la caja, ¿no? La superior está al límite de la inferior, digámoslo así, ¿no? Digamos que se tocan entre ellas en todos los vértices, en todas las aristas. Pero es que venía con eso, unos 2 centímetros de separación entre las aristas. ¿Por qué? Claro. Porque tenía No, tal cantidad de cartón. Claro, sí, yo lo que he visto que la producción es muy buena, Sí, por lo que me han comentado, que se parece en tema de producción a un La Cerda, al final, que está todo, además que trae muy bien para guardarlo, sí, que está muy bien para guardarlo, que está fenomenalmente diseñado para ese sí. aspecto. Lo de la verdad que desconocía que el juego pues venía ya con unos 2 centímetros Sí, sí, era para brutal. cerrar. Venía la caja abierta, digámoslo así. Y de hecho, la tapa yo la tengo combada de que han tenido cajas una encima de otra. Y claro, tienen también un sobre con cosas especiales, un lanyard, un no sé qué, un no sé cuánto,
que hace que en el centro de la caja sobresalga un poco más y entonces se deforme un poco. Ya se va acostumbrando ya se va, digamos, poniendo más recta, ¿no? Pero es eso, Ya. yo creo que han sacado las expansiones y las han sacado aparte porque es que no les entraba en la caja base. Puede ser una opción muy Mm. viable, que no te quepa y demás. Eso, yo para mí, las producciones mejores de juego, de verdad, lo voy a decir, son los de la cerda. Ujú. Los que yo tengo son lo mejor que hay en cuestión de producción, Sí. de materiales y insertos, cuñas. Todo va a la perfección, todo encaja perfectamente, Mm. nada sobresale. Pues, No como, por ejemplo, el Covenant, que lo tengo hace poco, que ya venía con, como tú dices, también venía con unos centímetros de más, ya nada más antes de abrir el juego, porque trae demasiadas cosas. sí, sí. Trae demasiadas cosas y que está, que es genial que te compre un juego y te traiga muchísimas cosas, pero también que la caja esté diseñada para que todo Eso. quepa y no sobresalga. Sí. Que eso Que de Beer lo está eh, haciendo últimamente que, ostras, correcto. hay juegos que dices Sí, tú, sí, sí. ¿cómo meto yo esto? De que de hecho ahora me ha llegado la corona del viejo rey, me ha llegado justo esta semana, Sí. y hostia, van a sacar una expansión y no sé dónde voy a meter la expansión porque es que no me entra, ¿eh? Y eso que tiene sus Es que insertos y demás, y no me entra, sí. no me entra. Pero al final a lo mejor vas a tener que tirar de insertos no Sí, oficiales, porque no te va a quedar otra. Eso pasa en muchos sí. juegos porque no caben directamente Mm, todo lo que hay. mm. No quiero hablarte ya de otros juegos como el Nucleum o el Barrage, que tienen ya Sí, millones de expansiones y claro, la caja base no te cabe. sí, sí, sí. Está claro. Al final, pues sacan estas maravillosas cajas para poder meterlo todo. Sí, Al sí, final es otra forma de negocio sí, que te viene con algunas promos. Recordemos sí. Terraforming Man, Darwin de Arna, que Por o sea, hay supuesto, sí, sí. muchos tipos de Ahora juegos también Ark que lo Nova, hacen. otra vez lo nombramos, Claro, pero la sí, ahora que Nova viene. también. Ese. Pero para mí eso es un error, o sea, que un juego no te quepa en la caja en sí. Sí, Para mí un fallo que al final yo entiendo que por costes de producción no puedes subir 2 centímetros la caja mm, por temas de producción o de estándar, pero sería lo suyo que si te compras un juego que te quepa en la caja, sí, está claro. Y es lo que tú dices, yo creo, o sea, no he jugado al juego, tengo muchas ganas de jugarlo, sí, pues ya jugaré cuando vaya a tu casa. sí. Eh, pero si tú dices que esas expansiones que han sacado, pues estén dentro del base y demás, yo me lo creo. O sea, Es que la si caja es te viene que preparada para meter esas expansiones en su sitio. O sea, es que si no te las compras, quedas ahí con dos, para que no se te muevan con las dos cosas, huecos, no dos huecos, claro, sino dos cachos de espuma que te las meten claro, directamente para que no se te mueva nada. sí, Entonces, al pero se te final, mueva, sí. ¿qué dices tú? Es que esto Sí, estaba sí. preparado para que estuviese. Lo que pasa que, claro, no les ha entrado en las cajas. No lo has entrado, Mm, claro, sí, sí, lo sacamos aparte. La mm. verdad que es un juego que han dicho que recuerda mucho a jugar la experiencia de la cerda. Sí, No lo he jugado. yo estaba entre La verdad que este le tengo. y que han Ujú. vuelto a publicar el Kanban EV. Ya, Este ya. año lo sacaron de nuevo y estaba entre este y el Kanban. Y dije, bueno, como tú tienes el Kanban y podré jugarlo, me voy a comprar este y así Correcto, ampliamos. correcto, Sí. correcto. Eso es. Lo- Pero sí, a mí, yo no lo he probado, pero para mí el Catman es un juegazo pero si lo tienes con ahí, ¿no lo has mayúsculas. probado? Sí, lo he probado. Ah, vale, que he escuchado que no lo has probado. Vale, vale, que sí, sí. No, perdón, perdón. No, sí, 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 sí. No, yo lo tengo. Bueno, tengo varios Lacerda, Sí, en pero Osmar sí, y sí, demás, sí. el On Mars, el vino, que el vino me lo regalaron, ese Mm, sí, y el Kanban. Y después he probado algunos más fuera de los que no tengo, ujú. eso sí, que algún amigo tiene. Eh, pero sí, para mí, no sé si me quedaría con On Mars o Kanban, no lo sé. Ujú. Para mí Pues, los dos que más me gustan. O eh, sea, sinceramente. O sea, no he probado todos los Lacerda. Al ser su precio es elevado, ujú. Sí, pero este también, ¿eh? Este yo estoy viendo aquí que me costó 97,75 euros. Y entiendo que es solo la caja base, que las expansiones eran otro dinero más extra, aparte, cada una de las cajas. seguramente. Seguro, o sea, seguro. Pero sí, el Kanban y el On Mars,
creo que son para mí los dos mejores que tiene por ahora. Tampoco he probado todos los que yo he probado, claro. Sí. Pero no sé con cuál me quedaría, porque el Kanban me encanta, la mecánica, todo está súper bien hilado Sí. y No, y que bueno, como casi dicen todo, que toda la cerda y por temática del espacio, pues me encanta sí. mucho. Bueno, el Kanban, lo que dicen es que en la metodología Kanban casi 1 a 1, dicen. No sé, yo no lo he probado. Pero que que el Eso, nombre le merece, o sea, como que está bien nombrado el juego. Esa sí, metodología sí, que no, sacaron los de eso Toyota. cuando tú quieras lo probamos, pero Sí, que sí. sepas que tardaremos, entre que te explique Sí, sí. y Mira, empecemos, estoy mirando tardaremos yo un día en aquí jugarlo. la partida que eché en solitario, porque la segunda partida que sí eché entera fue una ensalada de puntos, que eso era lo que tenía también en común con el que tú has comentado antes. Uy, ¿dónde está? Ahora no lo encuentro. Crucero Galáctico, aquí. 178 puntos saqué yo y el Automa 116. El Automa, sí, 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 el el automático. jugador contrincante en cuanto a un solo jugador. Sí, Y fueron 2 horas y 56 minutos en la partida en solitario. También era mi primera partida en solitario, entonces tenía que estar con el manual al lado y demás, pero es que te viene todo súper bien explicado. De hecho, hay cosas que te dicen. El juego consiste en lanzar cohetes y te dice, vale, vamos a lanzar un cohete. Y te dice, esto no te lo leas hasta que no vayas a lanzar un cohete de verdad. Pero sí, te merece la pena esperarte a lanzar un cohete jugando y leértelo luego porque te lo viene tan bien explicado y tan bien que es que eso. lo lees y te lo entiendes y tardas 1 minuto y medio en Es leerlo. una gozada Sí. que los manuales estén tan bien explicados y sean Mm. tan buenos, eso es lo mejor. Es lo Sí. mejor también, más sobre todo en estos juegos tan complejos, Sí, 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 sí. al final. Pero Pues bueno, eso. Aquí hemos llegado, ¿no? ¿Algún juego que quieras nombrar así como pesado o ligero que no hayas metido? bueno, podría nombrar muchísimo, pero como hemos hablado, vamos a dar tres. Esto ha sido mis tres. Hmm. Que podíamos haber metido otro que juega en 2025, pero como Sí. hemos acotado a la fecha de publicación Y el a idioma, 2025, sí. En claro, porque España, hay juegos, claro, efectivamente, juegos que pueden ser accesibles para las personas sí, que que nos no escuchen. escuchan. Sí. Eso es. Aunque bueno, Eh, luego se pueden comprar en páginas de fuera de correcto. España y demás que Sí, te las pero importan sin problema. también, sí, pero también puede ser una barrera el idioma. Sí, mm, Puede haber varias barreras que al final, sí, pues hemos preferido hacerlo aquí, que sean publicados en España y que sean accesibles para todo el mundo. por supuesto. Que otro día podemos hacerlo que, que sean juegos que no se hayan publicado en España. Eso no Sí. hay ningún tipo de problema. Aunque ya cada vez casi todos los juegos que se publican, la gran mayoría salen en España. Por suerte. Mm, Más tarde o más Eso es temprano. Sí, sí. correcto. O que tarden muchísimo tiempo como juego que va a publicar este año de Beer, que no estaba publicado en español. No sé qué No sé juego. si sabes a cuál me refiero. No, ahora mismo no caigo. Yo creo que has jugado tú conmigo. Ostras, pues no sé. A Lords of Waterdeep. El Lords of ¿No Water. has No, jugado? no, no, eso no he jugado yo, ¿no? No, pues bueno, pues cuando vengas, si quieres jugamos. Es un juego que lleva, pues voy a mirar de cuándo es este juego. Del 2012. Pues Buah. se va a publicar este año en España con la expansión en español. Este juego 14. solo lo podías encontrar en inglés. Ostras, 14 años después. Sí, sí, sí. O sea, es bastante. Y es un juego que yo creo que todas las personas que yo he jugado, la mayoría, la gran porcentaje de personas que he jugado, muchos de ellos lo tenían. Pues es un juego de colocación de trabajadores, muy sencillo, con temática de Dungeons and Dragons, al Ujú. final, Waterdeep. Pero es un juego que no sé por qué se ha tardado tanto en publicar en español, Ujú. la verdad. Será que a lo mejor Aunque había creo una que reedición allí en el idioma y han dicho, pues nos metemos. sí, seguramente tiene que ser algo de eso. Y aunque creo que, si no recuerdo mal, la BGG o por internet ya hay Sí, maquetaciones Macu Trado de buenas. esta, Trado Macu, Sí, maquetaciones de esas, sí, sí, sí. sí, sí, sí.
muy buena y lo puedes poner, pero vaya, es un juego que independiente del idioma mucha dependencia. O Claro, sea, pero es un juego que nos podemos referir nosotros al final, claro. que juegos que mayoritariamente puede estar en inglés o puede estar en otros idiomas Mm. y que no llegan a España, aunque cada vez, como dices Alfonso, al final son cada vez menos, Sí, porque mm, pueden no llegar juegos porque a lo mejor no tienen mercado aquí en España, es normal. sí, normal. Pero los grandes juegos o juegos que van a ser juegos que se van a vender bien y que van a llamar a la mayoría de gente, pues si terminan publicando aquí. Mm. Sí, sí. Sí, al final, por suerte ya en España están llegando bastantes juegos que antes no llegaban y que y están llegando bastante más rápido, porque es verdad que, por ejemplo, yo creo que del 2023, cuando llegaron aquí juegos que eran casi a final del 2024, cuando se presentaron en Essen, ¿no? En la feria de Essen, llegaron casi a final de 2024 y en cambio cuando en el Essen del 2024 ha habido presentaciones, ya han llegado casi al principio del 2025, que se ha cortado mucho el Tenemos, tiempo. Sí, tenemos el SETI, por ejemplo, por ejemplo, sí, que sí. le pasó eso. O sea, que si no recuerdo mal, se presentó en Essen y en enero, Eso es. si no recuerdo mal, por esa fecha ya lo teníamos aquí en España. Sí, por ejemplo, O el sea, Druidas de Edora de este año justo se presentó y correcto. pasó muy desapercibido en Essen y en cambio ya se puede encontrar o sea, en el mismo 2025 se podía encontrar ya en español. De hecho, es que la misma productora se lo había encargado de hacerlo en español. Sí, también tenemos que tener en cuenta que al final es un Stefan Feld Sí. que yo no sé si hay algún juego de Stefan Feld que no, o sea, de ahora en adelante, Hmm. de hace ya unos años que no se haya publicado en español Sí. directamente. Pero el SETI, por ejemplo, era un juego que pues su diseñador pues no era conocido, No, para nada. pero claro, el boom que tuvo en Essen pues hizo que se Hmm. publicara tan rápido a través del éxito que Sí. tuvo allí, entiendo que en venta y seguramente pues se agotaría. Hmm. Pues yo no estuve en SS, no he estado en No. ninguno. No. Entonces, claro, al final yo creo que que al final es lo que te condiciona a lo mejor a publicar un juego lo antes posible. Hmm. A lo mejor, o sea, el juego pues se ve que va a tener éxito, pues lo publicamos y que salga lo antes posible porque para quitar un poco el hype que viene de Essen para aprovecharlo, más que nada. Sí. Pues bueno, pues yo creo que hemos hablado de bastantes juegos y creo que ha quedado un Y buen episodio, ¿no? y de bastantes cosas. Sí, 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 bastante ha cosas. quedado bien. Para un Sí. primer programa, Sí, yo creo que podemos dejarlo hoy por aquí. Y bueno, en principio, dentro de 2 semanas tendremos el próximo episodio, ¿no? Más o menos. sí, Más o más o menos, sí. menos, Sí. Pues más o bueno, menos. ya veremos cuándo sale. Pues nada, muchas gracias por escucharnos a todos. Muchas gracias, Javi, Eso es, gracias. por tu rato aquí. Gracias. Y bueno, pues ahora tocará editar, publicar y a disfrutar. Muchas gracias y vamos a seguir jugando unas partidillas hoy, ¿no? Y estas semanas. Eso es. Venga, Gracias por escucharnos y a seguir jugando. chao. Chao.